ah, vamos a pasar a la presentación de Claudia Vaca, que va a seguir con la discusión de los desafíos éticos frente a la solicitud de medicamentos generales y excepcionales. Claudia, por favor. Bueno, muchas gracias, un placer acompañarlos. Voy a hacer una presentación de slides para dar un marco que nos permita posteriormente con Marcela o con otros de los expositores hacer algunas reflexiones y me voy a centrar sobre todo en los aspectos que tienen que ver con los efectos adversos y el tema de combinación de vacunas, que son dos asuntos que importan mucho a la ciudadanía y que posiblemente en algún momento vayan a empezar a replicar en solicitudes judiciales en los que los jueces van a tener que tomar decisiones. Lo primero que quisiera recordar es un poco la presentación anterior de Carlos Durán, en la que él, digamos, presentó claramente cómo el planeta entero, toda la comunidad global, la ciudadanía global, aceptó que desarrolláramos muy rápido las vacunas. Pasamos de un tiempo de desarrollo de las vacunas de 10 años a solamente 10 meses. Y esto es una ganancia, un aprendizaje, un gran valor del esfuerzo global que se hizo para tener vacunas que nos permitiera salir de la pandemia. Pero lo hicimos con una condición, la condición más importante: aprobamos estas vacunas en uso en emergencia con la condición de levantar juiciosamente información de la seguridad, es decir, de los daños potenciales. Ninguna vacuna, ningún medicamento está libre de posibles eventos colaterales, adversos, indeseados. Entonces nos comprometimos a recoger esa información de daños potenciales y también un poco información sobre la efectividad, es decir, cuál era el beneficio en la vida real, porque los datos que recogimos eran cortos y queremos saber, responder otras preguntas sobre los beneficios de esas vacunas. Y lo cierto es que frente a ese compromiso global, ese compromiso que todos hicimos de vacunémonos, pero recojamos la información que no logramos rápidamente recoger en los experimentos clínicos, los que en realidad están cumpliendo, diría, con un detalle fuerte y proveen información al planeta, son aquellos países que tienen unas agencias sanitarias y unos sistemas de vigilancia muy fuertes. Por ejemplo, el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos en menos de 2 meses publicó información rápida sobre eventos adversos de las vacunas que estaba administrando. La Agencia Sanitaria de Estados Unidos y la Agencia Europea también volcaron muchos recursos y esfuerzos para levantar esa información, que es determinante a la hora no solamente de prevenir los riesgos que pueda generar el uso de las vacunas por eventos que no pudimos detectar a tiempo, sino también para aumentar la confianza en la vacunación. Les quiero contar que, por ejemplo, gracias a la vigilancia que hizo Estados Unidos, sabemos hoy que hay ciertas alergias severas, anafilaxia se llama, que ciertas personas pueden presentar y que nos permitió tener ahora un protocolo que todos los países deben cumplir, y es observar, vigilar a todas las personas que reciben la vacuna durante por lo menos media hora posterior a la vacunación, y tener una disponibilidad de tratamientos y de manejo en el caso de que se presente alguna alergia severa. Y esto ya es un protocolo establecido gracias a esa vigilancia intensiva. Hace poco también, y todos presumo que lo han leído, gracias a la vigilancia intensa, juiciosa y al trabajo científico coordinado de la vigilancia intensa de la Unión Europea, se logró establecer que había ciertos eventos de trombos o hemorragias que son muy, muy raras con ciertas vacunas, y ellos pudieron, gracias a ese trabajo de vigilancia intensiva, detectar rápidamente signos, síntomas y establecer guías de diagnóstico y tratamiento de esos eventos para que pudieran usarse esas vacunas. De hecho, es gracias a esa vigilancia que hoy sabemos que ciertas vacunas pueden generar esas molestias, pero comparado, por ejemplo, con el riesgo de trombos que tiene por el tratamiento o el consumo de anticonceptivos orales, o fumar, o incluso el problema de coagulación que puede generar la propia complicación con COVID, nos permiten decir que hay un balance
favorable de la vacuna versus los riesgos, y que deberíamos, eso sí, estar muy atentos para poder identificar rápidamente estos eventos de manera que podamos tratarlos y revertirlos, es decir, que no generen desenlaces fatales. El tema es si los países con alta vigilancia aprobaron el uso de emergencia de esas vacunas, y en América Latina usamos esa estrategia de aprobación de emergencia que nunca habíamos usado y frente a la cual no teníamos experiencia. ¿Qué estamos haciendo en ese compromiso global de levantar información sobre eventos adversos? ¿Cómo está respondiendo esta actividad que se llama farmacovigilancia, inmunovigilancia en Colombia y en América Latina? Y quisiera, para poder responder esa pregunta, porque creo que el elemento fundamental es de naturaleza jurídico también, no solamente epidemiológica y de salud, sino también jurídica, recordar que la mayoría de los países de América Latina, Argentina, Colombia y otros países, emitieron normas de carácter de ley, o sea, unas normas superiores para, por un lado, proteger legalmente las acciones de los funcionarios que tomaron las decisiones de compra de estas vacunas en desarrollo. En Colombia se llama la Ley 2064 del 2020, que es la estrategia de vacunación nacional, y todos los países fueron presionados fuertemente para que se incluyeran en esas normas superiores artículos que permitieran eliminar, reducir o sustituir la responsabilidad de los fabricantes sobre los eventos adversos, los daños que pudieran generarse a partir de la vacunación. Europa también lo hizo, no lo hizo a través de normas legales tipo ley, sino que estableció que evidentemente necesitábamos vacunar rápido en el planeta y que ellos iban a asumir completamente la vigilancia y como les mostré, están respondiendo. En nuestros países hicieron poner normas superiores para garantizar que no había repetición de demandas sobre responsabilidad de los fabricantes y que el régimen de responsabilidad sobre cualquier evento adverso, y esto lo dice la ley de Colombia, recae sobre el Estado. Y recae sobre el Estado, en tanto debe garantizar que si hay demandas de tipo pecuniario, es el Estado quien paga esas demandas. Y estableció un tribunal, digamos, técnico, que es este Consejo de Evaluación de Eventos Adversos a Vacunas, que es el que tiene que determinar si evidentemente ese daño que se produjo se debe a la vacuna o no. Eso se denomina un análisis de causalidad, así lo tiene establecido el artículo 4 de esa ley, y establece que hay un fondo de emergencia, que es con el cual se están comprando las vacunas, que debe proveer los recursos en el caso de demandas pecuniarias que se generen al respecto. Por supuesto que es posible que se generen demandas también que vayan a través no solamente desde el punto de vista epidemiológico y de salud, sino también desde el punto de vista judicial, y entonces lo que parece ser en este caso particular, yo no soy abogada, desde el punto de vista legal, que los jueces van a tener que establecer el mecanismo para definir si hay una relación causal o no, o si se debe pagar o no esto. Y esto tiene una discusión gigantesca, posiblemente para algunos genera mejor seguridad jurídica a las personas, para otros puede significar que dado que el Estado es el que asume esa responsabilidad mayor, posiblemente genere un sesgo en el análisis de causalidad y en el análisis y en las decisiones que tome sobre el seguimiento y vigilancia de los eventos adversos. Pero al margen de lo legal, es importante entender cómo va la vigilancia en América Latina de esos eventos adversos. En Colombia, en América Latina, a pesar de todas estas normas presionadas, que pudieran generar los sesgos que acabo de mencionar, lo cierto es que América Latina arrancó rápido un trabajo de levantamiento de datos sobre eventos adversos para el planeta y para todos los que trabajamos en este asunto. Hacer seguimiento de eventos adversos es una actividad fundamental de salud pública, debe basarse en una gestión de riesgo y debe garantizar que cuando tenga un caso, rápidamente se pueda gestionar ese caso individual, pero que también genere decisiones de naturaleza poblacional
que sean rápidas y que también orienten a los clínicos, a los tratantes y a la ciudadanía. Hace poco produjimos este boletín sobre el estatus de la farmacovigilancia en América Latina en el Centro de Pensamiento en conjunto con la experiencia DIME, que es una iniciativa de trabajo conjunto de epidemiólogos, clínicos, economistas que trabajamos en estos asuntos, y logramos establecer que gracias al liderazgo de la Organización Panamericana de la Salud, existe una red de farmacovigilancia que permite generar información que ha sido pública. Más de 15 informes periódicos desde el inicio del año se han producido para conocer qué eventos adversos se están asociando a las vacunas en nuestros países. Los tres países que mejor trabajo han realizado en términos de oportunidad, rapidez, consolidación de información son Argentina, Chile y México. Y Colombia, la semana pasada, en realidad, a inicios mediados de mayo, presentó el primer informe, 3 meses después de iniciar la vacunación, presentó su primer informe de eventos relacionados con la vacunación, que acá se ponen como ESAVIS. Esa es, digamos, la sigla que utilizamos. El reporte es interesante, es un esfuerzo valioso que hizo el país para consolidar esta información un poco tardía, para ser honestos. Y la información que tiene este reporte de Colombia, que consolida 3 meses de notificaciones, es bastante consistente con lo que estaban notificando los países de América Latina. Eventos menores, es decir, tenemos vacunas que son seguras, leves, moderados, que se relacionan más con molestias en la aplicación de la vacuna, síntomas generales como gripales, dolor de cabeza, debilidad muscular, pero en el caso colombiano en particular se habla de que hay un poco más de 500 eventos graves. Cuando hablamos de eventos adversos graves quiere decir que generaron hospitalización, incapacidad o pusieron en riesgo la vida de los pacientes. No tenemos información detallada de esos 500 eventos, a qué sistemas, digamos, si son eventos neurológicos, musculares o cardiovasculares, no sabemos eso. No hay información detallada y posiblemente, solo para dejarles esta nota, posiblemente es parte de estas discusiones que está teniendo el Comité Nacional de Vacunas de Evaluación de Eventos Adversos, son los que más interés pudieran estar despertando. Pero lo que quisiera decirles es que es bastante débil por los sistemas de vigilancia inmaduros que se tienen en la región de las Américas, es bastante débil la vigilancia que se hace sobre estos asuntos. Son eventos descriptivos, son informes que solamente nos cuentan cifras, pero que no van al fondo del asunto, como sí les mostraba pasa en la Agencia Europea o en FDA. De hecho, el Centro de Pensamiento, en conjunto con la Universidad de Antioquia y el Boletín Fármacos, presentó sistemáticos derechos de petición para entender cómo funcionaba el sistema de farmacovigilancia en Colombia y tener elementos para generar orientaciones a la población sobre el asunto. Las respuestas a estos derechos de petición fueron tardías, pero insisto, fue muy valioso conocer la decisión de la organización del sistema de farmacovigilancia en el país. El decreto de cómo funciona la farmacovigilancia en Colombia se expidió hace muy poco, la semana pasada, el decreto 601 de 2021, perdón, y le da unas funciones a los hospitales y a las secretarías de salud, al Instituto Nacional de Salud y al INVIMA. Cada uno tiene un nivel de responsabilidad diferente, pero lo que más nos llamó la atención y lo que quisiéramos destacar es que es muy poca la comunicación y orientación para que la ciudadanía, las personas del común, puedan notificar rápidamente. No hay una línea de atención, no hay un aplicativo app, ni hay una forma sencilla para que las personas puedan comunicar lo que está pasando. Se reciben las notificaciones de las personas por la página web, pero es un sistema engorroso muy difícil de entender. Y esto es sumamente relevante a la luz de la confianza en la vacunación, pero sobre todo el entendimiento de lo que pasa con las vacunas que hemos aprobado con estos mecanismos. Entonces, para concluir, en realidad, quisiéramos decir que evidentemente existen unos procesos de farmacovigilancia con responsabilidades en Colombia, algunos con más grado de descripción que otros, pero deberíamos dar un paso adicional en América Latina por hacer una vigilancia intensiva y un análisis a profundidad, la consolidación de bases de datos que nos permita tener información propia. Es muy débil la comunicación y la educación a la ciudadanía y esto es determinante para aumentar la confianza
de la ciudadanía en el proceso de vacunación. Yo voy a dejar aquí, Roberto, y todos los coordinadores de la mesa. Hay una pregunta que se hacía en esta sección y es, ¿qué pasa con la combinación de vacunas? ¿Podemos combinar una vacuna de AstraZeneca con una de Sinovac o con una de Pfizer? Estos son los grandes temas que se están discutiendo. Pueden tener elementos éticos relevantes, así como el de farmacovigilancia o el de la investigación clínica, como lo que acabamos de hablar. Voy a dejar aquí, si quieren, cuando vayamos a esos temas, podemos revisar las 2 o 3 diapositivas que preparamos para este asunto. Excelente, muchísimas gracias, Claudia. Nos dejaste con una pregunta súper interesante, pero volveremos a ella. Muy bien. Sin más, me gustaría pasar la palabra a Marcela Vélez. Por favor, si podría seguir con su presentación. Roberto, yo no tengo presentación. A mí mi idea en esto era un poco más charlado. Yo le escribía a Claudia por el privado que hay un poco de temitas en los que la ciencia no se ha puesto totalmente de acuerdo. Entonces, como no hay, yo soy pura epidemióloga, yo soy puro positivista, como no hay dato final, entonces yo no me comprometo con poner nada en la diapositiva. A ver, ¿qué puedo yo decir de esto? Y aquí vinculándome a la presentación de Claudia sobre los eventos adversos. Yo les cuento, ayer mi hijo que tiene 13 años tenía vacuna, me tocaba la vacunación. Cuando íbamos para el sitio de la vacunación, yo le expliqué que esto era un experimento, que este es el experimento más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad, ¿cierto? Un experimento a escala mundial, en fin. Estas vacunas han mostrado que por lo menos en el corto plazo, en las cosas inmediatas, pues digamos no tienen un evento adverso del que nos tengamos que preocupar significativamente desde el punto de vista médico, a excepción tal vez de AstraZeneca para las mujeres en ciertos grupos de edad con el que yo creo que aunque es un evento adverso poco frecuente, es un evento adverso bastante complicado, pues como para uno arriesgarse a tenerlo, y hay muchos sistemas de salud que han hecho un esfuerzo muy grande en no proveer esas vacunas, sobre todo a las mujeres en ese rango de edad donde podrían estar tener una probabilidad más alta de tener el evento adverso, y se han adelantado a esa situación. Incluso, Claudia, me llama muchísimo la atención que esas son las vacunas que los países están donando, o sea, las de AstraZeneca son las vacunas que los países están donando, que están regalando, que están cediendo, porque en muchos países de altos ingresos la población tiene pues un gran rechazo, la población en general tiene un gran rechazo, por ejemplo, a la vacuna de AstraZeneca en general, aunque sirve para muchos grupos poblacionales en muchas situaciones, digamos que empieza a haber como un terror generalizado, que es responsabilidad de los países, además de los gobiernos, ayudarle a la gente a informarla apropiadamente. Es decir, la gente no se puede dejar tampoco suelta, o sea, uno a punta de WhatsApp no va a tener información confiable que permita tomar decisiones informadas. Entonces, en eso tiene que haber un esfuerzo grande de los gobiernos, no solamente ponerlos en una página web, sino de poner incluso personas que les puedan llegar con un lenguaje sencillo a la población, explicarle dónde está el beneficio, dónde está el riesgo, dónde está el balance de beneficio-riesgo, para que pues ellos puedan tomar esas decisiones informadas. El punto es que efectivamente esas vacunas de AstraZeneca son las que están por ahí en el mundo, digamos, están siendo donadas y son las que se están moviendo a países de bajos y medianos ingresos. El punto con mi hijo ayer es que yo le expliqué eso, vamos a ir a la vacunación, y es probable con esta vacuna que le tocaba a él, que era una de las de ARN mensajero, con eso siempre ha habido una sospecha, y es que es probable que en el mediano o en el largo plazo pudieran inducir autoinmunidad. No sabemos porque esto es un experimento, es probable que no pase nada y simplemente sean los terrores y la paranoia de los médicos y de los epidemiólogos y de los inmunólogos. Es probable que a la vuelta de un par de años no haya pasado nada y no haya ningún tema de autoinmunidad. Pero es importante, a pesar de que yo tenía que tomar la decisión por él, que él sepa que a eso se está exponiendo cuando asumía esa vacunación. Entonces, aquí lo que digo es, claro, esto es un experimento grande y vamos a tener que mirar en el mediano plazo, que ya casi yo creo que empieza a funcionar el rango del mediano plazo, y en el largo plazo, qué eventos aparecen en la población, pero ahí, como dice Claudia, eso solo lo sabemos si los sistemas de información son muy, muy buenos.
si la vigilancia epidemiológica funciona como tiene que funcionar, si existen esas bases de datos superactualizadas, sistemas sencillos de reportarle al sistema de salud o al ente encargado que alguien tiene un evento adverso, ¿sí? Si yo puedo, si hoy me aparece un rash, llamar si me aparece un brote, llamar a la línea o notificarle a alguien y decirle, mira, me apareció un brote con esa vacuna que me puse ayer, o me aparece un brote que puede que esté relacionada sí o no con la vacunación y que habrá una entidad y un grupo de epidemiólogos, un grupo de profesionales tendrá que hacer el seguimiento para ver si esas dos situaciones, si están unidas, tienen un nexo de causalidad. Pero eso solamente se sabe si esos procesos de seguimiento de los eventos adversos se hacen con todo el juicio. Algunos países lo están haciendo muy bien, otros países parece que tuvieran menos incentivos para hacerlo, puesto que renunciaron, pues, bueno, casi todos los países renunciaron a reclamar por los eventos adversos a la casa farmacéutica, pero pues digamos que eso es como una presión social que tiene que haber, que tiene que existir para que los gobiernos asuman eso con todo el juicio que se requiere. En la lista de temas de este panel está, por ejemplo, lo de la inmunidad de rebaño también. Yo tengo muchas dudas sobre si esto existe. O sea, la inmunidad de rebaño, la inmunidad colectiva, mejor, pues para que no suene la palabra rebaño, que parece a veces un poco rara. La inmunidad colectiva lo que dice es, si usted inmuniza porque usa vacuna, o si usted inmuniza porque todo el mundo se enfermó de eso, porque hubo un grupo, una masa crítica de la sociedad que se enfermó con la enfermedad y que ya la reconoce el virus cuando vuelve otra vez a exponerse a él, es probable que cuando llega una masa crítica del 70%, un poquito, alrededor del 70%, usted logra controlar la infección en la comunidad porque ya la capacidad de transmitirse y de que otra persona se infecten es muy bajita, no queda sino 30% de la población susceptible. Entonces pareciera que 70% es como el número mágico en el que decimos aquí, cuando lleguemos al 70%, esto va a ser más fácil controlarlo porque hay muy poquita gente, menos de la mitad son susceptibles de adquirir la infección. Lo que pasa es que con COVID, por este tema de la inmunidad colectiva, con virus que mutan muy rápidamente, que aparecen muchas variantes nuevas, pues no pareciera que la raza humana estuviera expuesta a un virus, a uno, con el que los humanos nos pudiéramos, el 70% ya tener inmunidad, sino que cuando él muta, cuando él cambia, es otro virus, un segundo virus. Y si vuelve y muta es un tercer virus, y un cuarto virus, y un quinto virus. A veces decimos como inmunidad cruzada, porque si son de la misma familia, yo digo, todos estos que se llamen coronavirus, mi cuerpo ya los reconoce y puede tener una respuesta apropiada a cualquiera de la familia, a cualquier primo, hermano, sobrino, tío de la familia coronavirus. Pero a veces cambian tanto, es tan grande el cambio que para el cuerpo es como un agente nuevo. Si eso es así, realmente esto de la inmunidad colectiva aquí no nos funcionó. No nos funcionó porque la mutación es muy amplia. Yo tuve la semana pasada en una conferencia aquí en Canadá con una persona que era directora del centro que hace genotipificación de los virus de COVID. Estaba contando que han genotipificado por lo menos unos 2 millones, un poco más de 2 millones de virus, de muestras que les mandan. Y la impresión que tenían ellos también era que la variabilidad era muy alta para asegurarle a la sociedad que efectivamente estábamos en esa ruta de llegar a la inmunidad colectiva, ¿sí? A esa pues que llamamos inmunidad de rebaño. Eso pues tampoco no es como una sensación derrotista sobre la pandemia, porque es que a veces también como que el mensaje es, mejor dicho, aquí no hay nada que hacer, sino que es ser un poco precavidos. Sí, adelantarnos a la situación y no aflojar, sobre todo esto está muy atado a no aflojar en las medidas no farmacológicas, en las medidas de autocuidado, de usar el tapabocas, de tener las restricciones, de lavarse las manos, porque no es claro que estemos llegando a ese punto de la inmunidad de rebaño. Hay una cosa que me la preguntan mucho y es si las nuevas variantes del virus, esta que es mejor pregunta, si las personas que se están vacunando
están adquiriendo un riesgo de enfermarse de formas más graves de la enfermedad. Que yo voy a aprovechar para contestar, es probable que alguien en el público tenga la misma pregunta. No, o no se ha visto que eso sea así. No se ha visto que porque yo me vacune adquiera más riesgo de enfermarme con una variante del virus un poco más agresiva. Lo que sucede es que cuando todos estamos expuestos a un virus que es un poco más silvestre, más suave si se quiere, a las nuevas variantes que son más agresivas, y si estamos vacunados, pues ya no nos podemos enfermar de la variante silvestre, que es la que está más difundida. Solamente como la vacuna no cubre las versiones nuevas, algunas de ellas, es probable que nuestra única opción sea enfermarnos de las nuevas variantes del virus que tienen más mecanismos para evadir el efecto de la vacunación. Entonces, no es que por vacunarnos tengamos más riesgos de enfermarnos de formas graves, es que al vacunarnos se reduce la probabilidad de enfermarnos por las formas conocidas del virus y solamente queda la posibilidad de enfermarnos por las formas nuevas del virus. Eso significa que hay que mantener las medidas de autocuidado, hay que lavarse las manos, usar el tapabocas, y esto va a ser por un tiempo que puede ser un poco más de un año o más, si logramos pues encontrar una estrategia que logre reducir el impacto que tiene el COVID y el virus en la sociedad. Eso, bueno, ahí cubrí el segundo tema. Y vacunas heterólogas, Claudia aquí es la experta y el grupo, también en eso, también pues un poquito de escepticismo. Yo noto que los inmunólogos están muy seguros de lo que están haciendo, yo los noto muy seguros, y me parece que cuando uno lee el mecanismo, pues tiene como lógica lo que están presentando, ¿cierto? Diciendo, ya que tenemos opción de tener 13, 15 vacunas distintas, con estrategias distintas, de pronto una estrategia donde nos vacunen primera vez con esta y luego segunda vez con esta, se refuerce la respuesta inmune del cuerpo y se logre un mejor resultado que si utilizáramos la segunda dosis de la misma vacuna. O sea, hay un esfuerzo muy grande, como esto es un experimento a escala global, entonces es una experimentación también de cuál es la mejor estrategia de combinación de vacunas que puede despertar la mejor respuesta inmune en las personas. Acá en Canadá, por ejemplo, ya están dando la opción para la segunda dosis. Se le explican a las personas que puede recibir una segunda dosis de la misma vacuna o puede recibir una segunda dosis de otra vacuna si aceptan, explicando que puede tener este efecto como de potenciar la respuesta inmunológica. Pero es una cosa que ya queda a decisión del ciudadano, porque nuevamente la evidencia no es concluyente, ¿sí? No es concluyente en que efectivamente ese mecanismo es superior desde el punto de vista de efectividad y seguridad que la vacunación con las dos dosis de la misma vacuna. Y bueno, y ahí estoy yo, ahí paro. Bueno, muchas gracias. Yo solamente quisiera comentar un poco lo que acaba de decir Marcela de las vacunas, de la combinación de vacunas que se denomina en términos técnicos la vacunación heteróloga. Y lo que quisiera decir, pues, es que primero, el interés de hacer combinación de vacunas no proviene solamente de los inmunólogos, en el sentido de que para los inmunólogos combinar vacunas, pues, vacunas de diferente, digamos, tecnología, ARN mensajero con vector viral o con virus inactivo, las que ustedes han visto, AstraZeneca, Sinovac, con Pfizer, porque pueden incentivar mejor la respuesta del sistema inmune en términos de entender diferente y de permitir la expresión de respuesta inmune mejor, sino que ya se había previsto y se estableció como una estrategia para solventar la escasez de vacunas. Es decir, es una mezcla entre una mirada un poco utilitarista en el sentido de política pública con este asunto, digamos, clínico, epidemiológico, científico. Por ejemplo, se ha pensado como estrategia para solventar la escasez de vacunas, retrasar la segunda dosis, como pasó pues en Colombia y muchos de los países.
utilizar dosis más bajas o administrar una sola dosis para quienes ya tenían la infección previamente, o combinar vacunas. Estas 3 estrategias fueron descritas en un artículo que se publicó en Science por un grupo de economistas que estaban tratando de revisar desde lo técnico, desde lo científico y desde lo utilitarista de eficientismo, pues, cómo hacer para mejorar la equidad en la distribución de dosis de vacunas. Las decisiones sobre el retraso de la segunda dosis ya se están tomando. De hecho, por ejemplo, esta es la consolidación de la propuesta que hizo la Asociación Colombiana de Infectología, que sugiere que para la vacuna de Pfizer no pongamos la dosis a los 21 días, sino que se ponga a los 84 días. En el caso de AstraZeneca, el laboratorio farmacéutico presentó al INVIMA una solicitud de que la vacuna no se pusiera a los 28 días, sino que se pusiera hasta 90 días después para hacer un uso más eficiente de las vacunas, y así lo aprobó el INVIMA, con unos pocos ensayos, datos clínicos que el laboratorio entregó. Y en el caso de Sinovac, que es la vacuna china, se sugiere, y lo sugirió la Asociación Colombiana de Infectología, que se retrasara la segunda dosis hasta 56 días. Lo complejo de este asunto es que aun cuando una sociedad científica se basa en cierta información que tiene, como dice Marcela, con cierta seguridad, pero con una evidencia bastante, con estudios bastante débiles en algunos casos o pocos en términos de cantidad, hace estas recomendaciones. Los laboratorios farmacéuticos han sido enfáticos en decir que no cambien los esquemas de dosificación de acuerdo a lo que ellos dijeron. Es decir, no se hacen responsables de las decisiones que tomen los gobiernos. Y eso en términos judiciales puede tener alguna replicación posterior, y solo quería dejar eso claro. Y frente a la combinación de las dosis, ese artículo que les dije que era un artículo buscando eficiencia en la distribución de dosis, decía recolecten información científica para poder soportar esas decisiones. Y la verdad es que se han publicado dos artículos que son pequeños, que son cortos, que no son, digamos, fuertes, pero que sugieren que evidentemente la primera dosis de AstraZeneca con la segunda de Pfizer pudiera tener respuestas de anticuerpos mejor y tener unos resultados interesantes. Hay un estudio que se hizo en España que se llama Combivax, que lo que busca es combinar lo mismo. Primera dosis de AstraZeneca con segunda de la de Pfizer, y parece que tienen resultados interesantes. Pero lo que quisiera resaltar acá es todo eso se hace sobre la base de una responsabilidad del Estado, de las agencias sanitarias y de la ciudadanía, no de los fabricantes, que era lo clásico que teníamos en un sistema regulatorio en el que los fabricantes tenían una responsabilidad tanto de dar datos como de responder por los resultados de los datos que entregaban. Ahora la carga está en el Estado, la carga está en la ciudadanía, y esto significa pues dos cosas. Una es tener sistemas de vigilancia muy fuertes, juiciosos, y agencias sanitarias supremamente rigurosas, y por el otro, estar dispuestos a aceptar resultados negativos de esas decisiones, es decir, hacer un balance entre los beneficios de la vacunación y del mejoramiento de la equidad de la vacunación con esas potenciales, digamos, reducción de la respuesta, eventos adversos, etc. Y solo quisiera subrayar una cosa que dijo Marcela cuando arrancó esta exposición, que me parece de una importancia gigantesca desde la perspectiva de jueces y desde la perspectiva de política pública, y es que los países de menor ingreso son los que se van a beneficiar de la distribución extensa de las vacunas de vectores virales, es decir, la de AstraZeneca y otras vacunas. De hecho, Colombia anunció a través de una visita diplomática que hizo nuestra canciller que Estados Unidos nos iba a donar una cantidad de dosis altísimas de vacunas. Todas esas dosis van a ser de AstraZeneca. Entonces, los eventos adversos, esos que yo les decía, que son de baja frecuencia, que se llaman eventos trombóticos o sangrados, trombóticos y de sangrado, o sea, de los dos tipos, que son muy raros, de todas maneras van a aparecer más allí donde se utilice más la vacuna, simplemente por razones de probabilidad de aparición de eventos adversos. Entre más dosis yo aplique, más probabilidad tengo de detectar eventos adversos de baja frecuencia. Y sí, justamente en esos sitios es donde hay menos capacidad de vigilancia, detección y análisis a profundidad. 1. Y 2, tenemos menos capacidades de diagnóstico, seguimiento, notificación. Entonces, pudiéramos estar generando problemas de salud pública mayor al que queremos resolver. Solo quiero dejar esta gran pregunta aquí, porque eso significa
que los gobiernos de América Latina deberían hacer unos esfuerzos muy grandes de inversión para garantizar una vigilancia intensiva y para garantizar una estructura del sistema de vigilancia de protección de la salud de la población. Muchas gracias. Roberto, tú me das permiso de decir una cosita. Dale, rápido, por favor. Sí, una cortica. Yo creo que aquí además el tema con los jueces, hay un tema que yo me lo pregunto, los jueces sabrán más, por supuesto, que yo. Si nosotros estamos diciendo que esto es un experimento, porque es experimental, esto es experimental, por supuesto aprobado después de estudios, pero sigue siendo experimental. Yo siempre me pregunto si un ciudadano colombiano que está vacunado con AstraZeneca y tiene un evento adverso, demanda al Estado y le dice, pero es que usted me puso algo experimental, a pesar de que aquí en la ley estatutaria dice que esto no está cubierto y usted además me pidió que me vacunara y me dijo que lo hiciera y yo tuve este evento adverso, si eso desde el punto de vista legal no pueda motivar ahí como cierto problema legal. Ok, buen punto, Marcela. Mira, entonces ahora pasamos la palabra a Diana Bernal. Vale, muchísimas gracias. Pues quisiera retomar esto último que dice Marcela en relación con que finalmente pues estamos en un escenario que sigue siendo experimental, ¿no? Y que la pregunta es, ¿en qué momento el hecho de que siga siendo experimental, digamos, porque finalmente las agencias han autorizado el uso de las vacunas con ocasión de una situación de emergencia y su uso es un uso de emergencia, ¿no? Entonces, para podernos mirar, y quizás esto nos puede ayudar a resolver un poco también los elementos normativos a la hora de plantearnos escenarios de responsabilidad, y lo que quería plantearles aquí era, entonces, ¿cuál es ese contexto que nos permitiría decir, bueno, en qué momento puede haber una mayor o una menor responsabilidad o una ausencia de responsabilidad del Estado a la hora de aplicar una serie de vacunas, o en qué momento se le podría, como sucede en otros países, endilgar la responsabilidad a las casas farmacéuticas, aún y a pesar de que estamos en todo caso ante un escenario experimental? El punto de esto tiene que ver precisamente con los elementos y quizás con estas pautas éticas en investigación, que uno diría, sí, hay una línea gris en la que, o más bien una línea que nos divide entre cumplir con las pautas éticas en investigación y cuando se incumple con esas pautas éticas, y cómo estar a uno o al otro lado genera mayor responsabilidad en determinado momento, ¿no? Entonces, aquí es importante pensar precisamente en los escenarios. No significa que en tiempos de pandemia, y creo que esto lo hemos reiterado en varias oportunidades, seamos más flexibles desde el punto de vista ético. Por el contrario, digamos, la gran revisión de literatura y muchas de las orientaciones lo que tienden a decir es hay que tener mucho más cuidado con los riesgos porque estamos en una exposición mucho más amplia, sin duda alguna. Pero eso significa también dos cosas. La primera, sin duda alguna, que de alguna manera estamos ante una limitación a la autonomía de quienes participan también de quienes participan digamos, en los protocolos de investigación, y es una limitación en tanto que no es que tengamos todavía mayores escenarios, ¿no? Y hay ciertas limitaciones que transgreden esa permisibilidad. Por ejemplo, claro, cuando tú les ofreces estímulos a las personas por participar, y lo veíamos en algunos estudios que llegaban a ser hasta 5.000 o 10.000 libras esterlinas por la inoculación del virus, digamos, en algún momento se circuló eso, pues este es un límite ético en términos que sobrepasa la autonomía para poder participar en un determinado escenario, ¿no? Pero cuando vemos que la autonomía la hacen las personas simplemente cuando participan por el solo hecho de, digamos, de promover la ciencia y de permitir también
que esto se pueda, digamos, que lo podamos manejar y que se pueda salir del escenario, pues uno dice, aquí no hay, digamos, no hay tal condición. O cuando, por ejemplo, decimos quien participó y asumió los riesgos, lo hace porque justo estaba en una condición de precariedad tal que participar en este ensayo le permitía no solamente acceder de repente a un incentivo económico, sino también le permitía acceder, por ejemplo, a servicios de salud. Digamos que eso es un escenario eh, plausible y que ha pasado, ¿no? Entonces, cuando suceden este tipo de elementos, también se ha requerido que pasen dos cosas. La primera, que tenga que verse, que tenga que mirarse también nuevas pautas, nuevos escenarios o nuevos criterios de ética en investigación y particularmente nuevas implicaciones éticas en este sentido, ¿no? Lo primero es que, a contrario censo, incluso en lo que sucede en la investigación y de lo que uno mira los ensayos clínicos en tiempos normales, pues lo que termina pasando aquí es que sin duda alguna prevalece la acción colaborativa y eso es un criterio muy importante a la hora de determinarlo, digamos, de determinar también en cómo se realizó la investigación. La priorización de las personas vulnerables, fíjense que eso es un elemento muy importante y sobre todo en entender la vulnerabilidad desde una perspectiva contextual en el escenario de los efectos que ha generado, digamos, la propia pandemia. Pero sobre todo también ver con mayor, digamos, en mayor énfasis en este escenario que en cualquier otro, la necesidad de entender la investigación como un bien social, con las implicaciones que esto tiene, que las miraremos también más adelante en relación con, digamos, con el acceso en general a este tipo de vacunas y de medicamentos en general. El hecho de pensarse también la autonomía en términos de lo que estaba planteando también Marcela hace un momento, en realidad, en términos de la información que están recibiendo quienes han participado en este tipo de ensayos. Ese es un elemento que es absolutamente importante determinar y que incluso hoy es, digamos, como tenemos esta complejidad de las pautas éticas que hoy aplicamos, fíjense que hemos visto que muchas veces han sido más rigurosos los consentimientos para los sujetos de investigación, porque hay todo un marco normativo alrededor, que los consentimientos de quienes están, digamos, en la ejecución del plan de vacunación, y sobre eso también volveremos más adelante. Y esto no debería ser así, no solo por la garantía del derecho de las personas a ser informadas, sino incluso también bajo el argumento que acaba de señalar Marcela, que finalmente estamos haciendo un uso de emergencia y un uso experimental extendido de una serie de vacunas, pero también incluso otros productos, de otros medicamentos, con lo cual deberíamos hacer extensivas también incluso esas pautas, y el cumplir con estas pautas internacionales que mencioné hace un momento, pues nos podría llegar a determinar un poco si el incumplimiento o el cumplimiento de las mismas lo acerca o, por el contrario, si lo aleja un poco de, digamos, de ese tipo o de un escenario de responsabilidad también. Otro de los criterios fundamentales que tienen que ver con el tratamiento equitativo y el trato justo de los participantes, pues implica la selección de los mismos, implica el acceso a los beneficios de la investigación, y esto particularmente tiene relevancia cuando uno lo piensa, no solamente en el acceso post-ensayo, que es supremamente importante y que es el cuestionamiento que hoy nos deberíamos hacer, es cuántos de los sujetos participantes, por lo menos en nuestro país al menos, y la pregunta global también es cuántos están accediendo hoy realmente a la vacuna y a una vacuna que tenga los mejores estándares, ya que de alguna manera se ofrecieron voluntariamente, bueno, o en algunos casos con algún tipo de incentivo, pero lo mínimo es recibir también, digamos, como esa red en términos del acceso a una vacuna en condiciones, digamos, en términos de incluso que pudiese seleccionar el participante ya en determinado momento, ¿no? ¿Cuántos están recibiendo tratamientos también? ¿De cuántos hoy tenemos? Y eso es algo bien interesante, y es hasta dónde se están, de alguna manera, respetando la confidencialidad de quienes están participando en estos ensayos, y en general,
creo que este no es tanto un problema hoy de los grupos de investigación, digamos, hay unas reservas bien importantes, pero creo que la población es la que no es consciente en relación con la información que comparte en redes y desinformación, no solamente cuando se vacuna, sino incluso aquí quienes participan en ciertos ensayos. Pero hay un criterio ético, digamos, que es supremamente importante, que tiene que ver con la mitigación de los daños, ¿no? Y ese es un elemento supremamente interesante desde dos perspectivas. La primera, quienes participan en los protocolos de investigación, quienes han sido de las dos primeras fases en la investigación, han tenido un respaldo, y usualmente ese respaldo a través de una póliza que es la que cubre esos riesgos que eventualmente puedan ser, a los que puedan ser expuestos. Sin embargo, si uno tuviese esta mirada que hizo Marcelo en un momento de la gran fase experimental, que es la que hoy se aplica en los planes de vacunación, ¿por qué le estamos aplicando un criterio, digamos, distinto de responsabilidad a la que se aplica en términos generales? Esa podría ser una pregunta, digamos, muy interesante para discutir y para plantear. Y si no es así, pues de alguna manera, si ya tenemos, entre comillas, más certeza de los riesgos, o por lo menos de la relación riesgo-beneficio, pues con mayor razón, quien realiza y quien es el soporte técnico del medicamento, del producto, pues puede asumir un mayor riesgo también en términos de la responsabilidad. Digamos que eso es absolutamente importante para indicar. Y lo último también es que todos estos protocolos que hoy se están realizando deben responder, por supuesto, digamos, hoy en COVID dan una respuesta de salud pública, por lo tanto debe existir una mayor vigilancia y una mayor investigación para poder ir avanzando, digamos, que parte de lo que estábamos señalando aquí, los resultados hoy todavía siguen esperándose, digamos, no solamente de las que ya están aprobadas con uso de emergencia, sino también incluso las que vienen atrás. Entonces, esto nos tiene que dar un mayor panorama y una mayor certeza para quienes han participado de los protocolos de investigación, pero también para la población en general que está, digamos, hoy experimentando este escenario. Y algo que es muy importante en materia de ensayos clínicos y que probablemente nos permitirá también poder determinar esos tipos de criterios de investigaciones, quienes han participado ya no como sujetos, sino también como equipos de investigación. Creo que esto nos va a permitir poder establecer responsabilidades y llegar incluso también, y esto lo planteábamos, muy a pesar, digamos, es un escenario que un poco se ha discutido, cuál va a ser la responsabilidad ya no solamente del Estado, sino incluso de los entes o de los actores claves que en los diferentes pasos han participado de la aprobación o para hasta llegar a la aprobación en el uso de emergencia de una vacuna. Y en esto pienso yo en los centros de investigación, pienso en los propios investigadores, pienso en los comités de ética, en los comités de investigación. Creo que ahí hay una serie de pasos que nos deberíamos preguntar para poder decir cuáles van a ser eventualmente cuotas de responsabilidad en el momento en que se lleguen a presentar, digamos, reclamaciones en este sentido. Les queda la presentación, no tenerles para compartir, pero digamos que esto es lo esencial, que el cumplimiento de estos criterios en materia de ensayos clínicos es los que nos va a permitir también poder decir si estamos más cerca o más lejos de una responsabilidad eventualmente, no solamente de los particulares, sino incluso también del Estado como garante de este tipo de investigaciones. Janet, yo creo que con esto podemos dejar estos sondeados de ensayos. Listo, muchas gracias, Diana. Vamos entonces ahora, voy a hacer una ronda de 3 preguntas corticas y vamos enseguida con Diana Guarnizo. Entonces, vamos con las 3 o 4, nos han llegado varias, algunas de las cuales ya ustedes las han respondido en el marco de las intervenciones, y las otras, entonces tengo acá, voy a abrir un par de las preguntas que nos han llegado. Entonces, tenemos acá una que nos preguntan por qué otros países no exigen el consentimiento informado. Si alguno de ustedes 3, Claudia Vaca, Claudia Marcela desde Canadá o Diana puede comentarnos, porque hay una inquietud sobre esto.
Yo aquí creo que lo más importante es señalar que el consentimiento no es solamente un documento que se firma, ¿no? El consentimiento es en general todo el proceso y el hecho de recibir una información. Uno puede hacer el comparativo y lo hemos hecho en diferentes contextos, tanto en el ámbito de la investigación como en el plan de vacunación. Y muchas veces el formulario que terminas firmando no tiene nada comparado con otros lugares donde eventualmente no se está exigiendo la firma, pero el proceso es mucho más amplio y la información es mucho más cuidadosa, mucho más cautelosa. Entonces resulta que hay una mayor garantía al final del derecho al consentimiento informado. Ahora, si estamos hablando del consentimiento en el protocolo de investigación, básicamente todos están haciendo consentimiento porque las pautas éticas lo exigen también. Algunos puede ser un consentimiento electrónico, claro. Y recuerden que cuando uno dice un documento de firma al consentimiento, diferentes escenarios me pueden permitir que pueda hacer una grabación, que pueda hacer un audio, entonces no necesariamente tendrá que ser un documento escrito y habría que revisar exactamente de qué país estamos refiriéndonos para mirar si es que no existe o lo que pasa es que tiene todo un proceso distinto. Yo creo que la pregunta se refería más a la existencia de consentimiento previo para la vacunación. Yo creo que tiene que ver más con esto, me parece, y no puedo anticiparlo, solo quisiera que quedara como, incluso como un escenario para investigación, incluso judicial, en el sentido de que posiblemente ese consentimiento que se firma tenga que ver con el hecho de que existan estas normas superiores que descargan de responsabilidad a los fabricantes y en alguna medida también puede descargar de responsabilidad al Estado acerca de las aprobaciones de uso de emergencia. No lo sé, pero es extraño porque uno en una vacunación normal de otras vacunas no firma consentimiento informado. Entonces, en este caso lo está firmando en realidad porque se entiende que son vacunas en proceso de evaluación en marcha, ¿no? Entonces, creo que eso va a tener después alguna implicación cuando en el marco de alguna demanda sobre eventos o daños pudiera haber, digamos, la argumentación del Estado diciendo usted firmó un consentimiento sobre una vacuna experimental. Creo yo, no lo sé, es una duda que me surge, no sé qué opinas, Marcela. ¿Allá en Canadá también firman consentimiento? No, no firmamos consentimiento, pero es que además mi experiencia con el consentimiento en el mundo es muy disímil, porque es que el consentimiento es una cosa muy bonita. El consentimiento es entregarle al otro la información de tal forma que sea tan clara para él que él pueda tomar una decisión informada sobre si la quiere recibir o no la quiere recibir. No es solamente un documento, ¿cierto? Es un principio de la buena comunicación, de la buena información y de cederle al otro, de devolverle al otro su capacidad de decidir sobre las intervenciones en salud. Entonces, acá hay muy buena información, vuelven y te dicen todo, se sientan contigo, te lo explican todo antes de que te vacunen, entonces tú estás efectivamente informado. Cuando decides sí, ya chúsenme, es porque estás dando consentimiento a la intervención, pero no se firma ningún documento, no dejamos firmado ningún documento, pero existe el proceso de informarte claramente sobre todo las posibilidades, los riesgos adversos, la comunicación, todo lo demás. Muchas gracias. Hay una pregunta clínica para ustedes y es si una persona que ha tenido COVID leve puede vacunarse. Claudia Vaca, Claudia Marcela. Si quieren yo la contesto, sí, se están vacunando las personas que han tenido COVID, lo que pasa es que se está dejando un plazo de tiempo hasta que haya pasado, es como con las otras vacunas, siempre lo explico de la misma forma, es como cuando uno lleva al niño a vacunar al centro de vacunación para polio y todas las demás, y si está con síntomas gripales o está con cositas, uno no los vacuna porque es probable que eso intensifique la sintomatología o que se enrede tanto que uno no sepa si lo que está teniendo son efectos de la vacuna o síntomas de la enfermedad. Entonces, normalmente no se vacunan si uno está enfermo. Lo que yo entiendo que está sucediendo en Colombia es que están dejando como un periodo de 90 días hasta que haya pasado desde el diagnóstico del COVID hasta la vacunación. En otras partes del mundo el periodo es más cortico, pero también se solicita que si ha tenido COVID en los últimos 14 días no se vacune.